El pasado 20 de abril, después de casi 20 años, se publicó la reforma al reglamento de la ley aduanera. Ese reglamento entra en vigor el 20 de junio pasado, pero un artículo muy especial que nos ha traído de cabeza preocupados es el 81 de dicho reglamento. Afortunadamente, un día antes del 19 de junio hubo una prórroga para la entrada en vigor del mencionado artículo 81. El próximo 1 de septiembre entrará en vigor este artículo que se refiere muy especialmente a las pruebas de valor que deberán anexarse a la manifestación de valor que el importador proporciona al agente aduanal. Bien, entonces este artículo 81 le está hablando al importador para indicarle que estas pruebas de valor deberá de proporcionarlas junto con la manifestación de valor al agente aduanal, y al mismo tiempo el artículo 220 del reglamento de la mencionada ley aduanera le está hablando al agente aduanal para indicarle que deberá de guardar en el expediente esa información proporcionada por el importador. Entonces vamos a hablar en este momento de cuáles son esas pruebas de valor que nos está indicando el mencionado artículo 81. Lo primero que nos menciona es la factura. Entendemos que no en todas las operaciones hubo una transacción, por lo tanto no podrá ser proporcionada en cada una de ellas una factura, pero en su defecto podríamos proporcionar algún otro documento que nos mencione el valor que se le está dando a la mercancía para efectos aduaneros, que podría ser una carta valor en donde se mencione de acuerdo a alguno de los métodos utilizados en la ley aduanera cuál es el valor que se le va a proporcionar a la mercancía para fines de impuestos. El segundo documento que nos pide se refiere al BL, a la guía aérea y otros documentos de transporte. Un tema muy importante aquí es que estos dos primeros elementos ya son considerados en el artículo 36A de la ley aduanera junto con el punto 3 y 4. Es decir, las cuatro primeras pruebas de valor ya son documentos que la misma ley contempla en el artículo 36A de la ley aduanera y por lo tanto no es una novedad al respecto. El tercer punto se refiere a la prueba de origen, si en su momento se requiere para el despacho que estemos hablando, y el cuarto punto se refiere a las garantías cuando éstas procedan, especialmente refiriéndonos al tema de los textiles, al tema del calzado, a los diferentes acuerdos que se han publicado recientemente al respecto. Bien, entonces estos primeros cuatro puntos que contempla el mencionado artículo 81 son una réplica de lo que ya está mencionado en el artículo 36A de la ley aduanera. ¿Cuál es la novedad? La novedad lo encontramos del punto número 5 en adelante. El quinto documento se refiere a aquel documento en el que consta el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica del pago o carta de crédito. Un punto importante aquí es la definición si al momento de la importación ya se efectuó el pago de las mercancías. Si nosotros contamos con un crédito, no estamos obligados a lo imposible, no puedo proporcionar una transferencia a algo que no existe en ese momento. Por lo tanto, nos bastará un documento en donde conste que esta mercancía está sujeta a un crédito y que posteriormente se efectuará el pago correspondiente. Ahora, si nosotros tenemos un pago a la solicitud de la mercancía y un pago posterior a la importación de la mercancía, es necesario que contemos con la transferencia del primer depósito que se efectuó. Es decir, si el crédito se refiere exclusivamente a pagos posteriores a la importación, no necesitamos contar con ninguna transferencia porque no estamos obligados a lo imposible, pero requerimos que en la factura o en algún otro documento hagamos constar esa circunstancia del crédito.
pero cualquier pago efectuado antes de la importación sí será necesario que contemos con esta información antes del despacho para anexarla a la documentación que irá junto con la manifestación de valor. Ese sexto se refiere a los documentos relativos a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos que corresponden a la operación de que se trate. Aquí hay una diferenciación muy importante. Tenemos operaciones que incluyen todos los incrementables. Podríamos hablar de un caso de un DDP, de un CIF, por ejemplo, en donde todos los gastos incrementables ya están contemplados dentro del pago efectuado en la factura. Para esa situación muy concreta, el punto número 6 no requerirá anexar ninguna información extra porque ya estaba contenido en la factura. Pero para los casos de operaciones bajo Incoterm Escort, por ejemplo, FOB, CFR y otros Incoterm que no tienen contemplados todos los incrementables, será necesario agregar la factura de estos incrementables o, en caso de no tenerla en el momento de la operación, una declaración protestada del representante legal de la empresa con fundamento en el artículo 65 de la ley aduanera, conteniendo los montos de esos pagos. El punto número 7 se refiere a los contratos relacionados con la transacción de las mercancías objeto de la operación. Es entendible que muchas de las operaciones no están sujetas a un contrato y por lo tanto el importador no puede proporcionar a la agente aduanal dicho contrato. Ante la ausencia de un contrato, podríamos llegar a suplirlo con un convenio simple o una orden de compra o una carta de intención o algún otro documento que nos haga mención a esa situación de la relación comercial y la solicitud de la mercancía. Ahora, para los casos en los que sí exista el contrato, pero por motivos de confidencialidad de la empresa no sea posible proporcionar el contrato al agente aduanal, será necesaria una declaración protestada indicando dicha circunstancia para que en el expediente se anote que efectivamente sí existe el contrato, pero que por motivos de seguridad de la empresa no fue posible proporcionarlo, pero que a solicitud de la autoridad el importador lo proporcionará. El punto número 8 se refiere a los documentos que soporten los conceptos incrementables a que se refiere el artículo 65 de la ley. Y este punto número 8 va muy relacionado con el número 6 que ya hablaba de los incrementables. Si algún gasto incrementable no estuvo contemplado ahí y quiere agregarse en este punto número 8, pues bueno, lo podemos hacer, pero puede no cumplirse si ya fue declarado dentro de los documentos soportados en el inciso 6 que hablaba de los incrementables. El punto número 9 se refiere a cualquier otra información y documentación necesaria para la determinación de valor en aduana de las mercancías de que se trate. El punto número 9 no tiene ninguna normatividad especial. Por lo tanto, si a consideración del importador existe alguna otra documentación diferente a la ya mencionada y quiere proporcionarla para soportar el valor, la puede proporcionar, pero si no existe nada más, el punto número 9 no tendría ningún otro documento para hacer cumplir. Finalmente, es importante mencionar que esta información debe ser proporcionada por el importador al agente aduanal en el momento en que se va a efectuar la importación. Con la modificación al reglamento, el artículo 110 del reglamento nos menciona la posibilidad de rechazo de valor y el inciso de este artículo textualmente nos dice que en caso de no cumplir con los requerimientos de las autoridades aduaneras para presentar la documentación e información que acredite que el valor declarado fue determinado conforme a las disposiciones legales en el plazo otorgado en el requerimiento,
puede ser rechazado el valor. De ahí concluimos que es muy importante contar con esta información del ya mencionado artículo 81 antes del despacho, porque se podía correr el riesgo de ser rechazado el valor declarado en la factura, en la manifestación de valor y en los documentos que estemos anexando.